Buenas noches, mi gente. Rafael Rosado nuevamente desde acá, desde Aguadilla, Puerto Rico. Esta vez para analizar un poquito de la tercera ronda del subzonal que se está jugando en Barbados. Como saben, estamos siguiendo algunas de las mejores partidas de los jugadores puertorriqueños. En esta ocasión vamos a analizar la partida de la maestra internacional femenina Danitza Vázquez, que ganó con piezas negras contra la jugadora Katrina Blackman. La partida empezó con E4. Danitza juega C5, defensa siciliana. Déjeme flipear aquí el tablero para verlo desde la posición de la boricua. Defensa siciliana, ¿verdad? Danitza. Caballo F3, la jugada principal. E6, ¿verdad? Jugada normal de desarrollo en la siciliana, controlando la casilla importante de E5, ¿verdad? Y abriendo espacio para el desarrollo del alfil, probablemente a E7 en algún momento. C3, que no es lo principal, ¿no? Lo normal en estas líneas es D4, que es la abierta. Pero pues de todas las antisicilianas que hay, que son muchas, C3 es probablemente la que mejor reputación tiene. Y pues obviamente evita tener que estudiar tanta teoría como en las abiertas. Caballo F6, que es la jugada principal, en esta línea, desarrollando la pieza, ¿verdad? Hacia el centro del tablero, atacando la casilla D4 y apoyando la casilla D5 para el eventual avance del peón a D5, que es algo temático en este tipo de sistema. La oponente de Anissa jugó D3, que es una jugada rara. Prácticamente todo el mundo en esta posición juega E5 y luego de caballo D5 se ve a D4, controlando, ¿verdad?, el centro del tablero. C por D4, C por D4, D6, atacando de inmediato el centro blanco, ¿verdad? Hay que retar la ventaja de espacio blanca y ponerle presión, creando tensión en el centro. Alfil C4, desarrollando el alfil y otra vez presionando, ¿verdad?, en el centro del tablero. Algunas personas juegan caballo B6, pero pues la jugada que más se hace usualmente es caballo C6, pero es más o menos lo mismo. Enroque corto, jugada natural, sacando el rey del centro del tablero y trayendo la torre a juego. Alfil E7, desarrollando el alfil y abriendo el espacio para el enroque. Dama E2, apoyando nuestro centro, ¿verdad? Y desarrollando la dama. Y ahora enroque. Y tenemos una posición que está esencialmente igualada. Ambos bandos se han desarrollado de manera natural. Tal vez el blanco tiene un chispitito de ventaja, ¿verdad? Porque tiene una ventajita pequeña de espacio, porque el peón de 5 es un tanto molestoso, pero nada del otro mundo. D3 pues es una jugada un tanto rara. Obviamente es una jugada más pasiva que E5, pero no debe ser considerada, ¿verdad?, un error ni nada por el estilo. Caballo C6, desarrollando, ¿verdad?, la pieza hacia el centro del tablero. Y alfil G5, que en mi base de datos no aparece. La jugada que más se juega en esta posición es G3, y el negro usualmente responde con D5, ¿no? Y entonces el blanco fiancheta su alfil, dado que al haber jugado D3, el alfil no va a tener mucho juego en la casilla de 2. Por lo tanto, se busca otro lugar, que es a través del fiancheto, para ponerle presión a las casillas blancas, particularmente porque el negro está obligado a jugar D5 en algún momento, ¿no? Y luego en enroque, pues tenemos una posición bastante segura del rey blanco. El negro, pues usualmente responde con alfil E7, alfil E7 y enroque también. Así que alfil G5 es una jugada un tanto extraña. Danisa jugó bastante bien, muy bien. Alfil E7, jugada natural de desarrollo, preparando el enroque. Y ya aquí pues podemos decir que tenemos una posición igualada. Así que Danisa ha salido muy bien de la apertura, ¿no? Caballo en BD2. Dama C7, jugada natural en la siciliana. La dama usualmente se desarrolla en esa casilla. En este caso particular, pues es más fácil todavía desarrollarla ahí porque no hay saltos de caballo a B5 porque no hay un caballo en C3. Torre C1, que ya parece que no es lo mejor. En esta posición, obviamente el blanco, si quiere tener alguna ventaja, tiene tiene que atacar en el centro del tablero, ¿no? La jugada que a uno le salta a la vista en esta posición y que realmente no sé por qué no se hizo es D4.
atacando de inmediato en el centro del tablero y poniéndole presión al centro, ¿no? Luego de algo como C por D, C por D. Y aquí hay varias, ¿no? D5 es la más obvia, retando otra vez en el centro. E5, caballo G8, y luego de alfil por alfil, cambiando el alfil malo por el bueno. Caballo por, tenemos una posición otra vez esencialmente igualada. Tal vez el blanco está un poquito mejor por su ventaja de espacio y porque cambió su alfil malo, ¿no? Aunque no debe ser nada del otro mundo, porque pues el caballo va para F5 y siempre el negro tiene esta debilidad en D4 que tiene que defender toda la vida. Jugadas como dama B6, saltan a la vista, presionando en B2, etcétera, etcétera. Así que esto debe ser una posición más o menos igual, pero con D4 el blanco está jugando a ganar, ¿no? Está jugando a crear tensión y a tratar de sacar aunque sea algo de la apertura. Torre C1, pues esencialmente no es una jugada demasiado pasiva. Es bien difícil ver cómo esta columna de C se va a abrir. Es bien difícil verlo. El negro nunca está obligado a abrir esa columna, particularmente con la torre ya en C. Danitza respondió muy bien en esta posición de 5, jugada natural en la posición, ¿no? Contraatacando de inmediato en el centro. Si el blanco se queda tranquilo atrás, pues el negro tiene todo el derecho de buscar su ventaja de espacio central. Así que de 5 es una muy buena jugada, ya con alguna ventaja de las negras, porque tienen mejor control central que las blancas. Aquí alfil por F6 parece otra vez rara. Normal es alfil E2 y después de enroque, y ambos bandos han completado su desarrollo y se han enrocado. El negro está un poquito mejor tal vez porque tiene un poquito mejor control central que el blanco, ¿no? Alfil por F6 es una jugada que parece rara, soltando la pareja de alfiles sin ninguna razón obvia y liberando la tensión, ¿no? Sin razón, ¿no? Después de alfil por, pues, nota usted que este alfil puede volverse una pieza bastante poderosa, ¿no? D4, que ahorita era buena, ahora es rara, por lo que ya dije. Al liberar la tensión en las casillas negras, pues el alfil va a coger mucha fuerza y pues la cosa se complica. Otra vez alfil E2 era mejor y después de enroque jugadas naturales, ¿no? Desarrollar las piezas y enrocarnos. El negro tiene ligera ventaja. Luego de D4, que es la rarita, C por D4, buena jugada. También podía considerarse en esta posición dama B6, atacando tanto en D4 como en B2. Pero C por D4 está bien, con clara ventaja. Caballo por D4, caballo por D4, C por D4. Y ahora, muy buena jugada de Danitza, dama B6, atacándole los planos bajos, ¿verdad? Al blanco. De aquí en adelante, Danitza maneja esta partida extremadamente bien. E5 es casi forzada. Danitza jugó alfil G5, que en circunstancias normales sería buena jugada. Alfil E7 era quizás un poquitito mejor, solo porque alfil G5 permite la jugada H4 ganando un tiempo. Así que esa es la única diferencia. No importó en la partida porque la jugadora de las piezas blancas no jugó H4, pero después de H4 es un poco difícil ver qué va a hacer el negro con el alfil, excepto retirarlo a E7. Por ejemplo, alfil por no tiene sentido porque después de dama por, el blanco ha defendido todas sus debilidades y el alfil que queda es el de casillas blancas y incluso puede ser el blanco el que esté mejor en esta posición. Alfil F4 tampoco funciona por algo como G3 y alfil H6 quizás no es la mejor casilla para el alfil, ¿no? Es una posición rara, ¿no? Así que pues alfil F7 quizás era un chichín mejor, pero nada, alfil F5 está muy bien. Ese detalle de H4 es bien difícil de ver, anyways. Dama C2, mala jugada. Como ya dije, pues H4 era lo mejorcito que había en la posición. Dama C2 es blunder y Danitza lo explota muy bien. Simplemente alfil D7. Jugada natural, desarrollando la pieza y amenazando ya de inmediato torre C8
Así que muy buena jugada. Comer en D4 no vale en este momento. Alfil E7 es muy buena jugada. Torre D1, torre C8. Y ahora la amiga blondio con dama B3, que es muy mala jugada. Aquí tal vez lo correcto era dama B1 para evitar que la torre entrara en C8 como en C1 como pasó en la partida. Después de dama B1 la torre no entra en C1. Después de dama B3 pues pasa lo que pasó en la partida, que fue alfil por D2 jaque, torre por D2. Por si las moscas, rey por D2 no vale, por dama por D4, rey E1. Si en vez de rey E1, dama B3, pues dama por B2 y ya hay que estar empezando a rendirse. Rey E1 y dama por dama por E5 jaque. Y pues básicamente hay que rendirse, ¿no? Tiene usted 2 peones de menos y por favor, vamos a respetarnos. Así que la jugada de alfil por L2, torre por L2 es prácticamente forzada. Danisa juega muy bien, torre C1 en la jugada. Que como vimos en la línea anterior, si la dama hubiera estado en B1, pues la torre no podía entrar en C1 luego del jaque. Pero como la dama está en B3, la torre tiene la casilla. Y aquí la jugadora de las piezas blancas jugó torre D1. Ya es difícil sugerir jugada. Si por ejemplo rey E2, pues le cambiamos las damas. Y ahora alfil B5 jaque. Y cuando el rey se mueva, nos comemos ese alfil. Tenemos pieza de más. Y pues el blanco debe empezar en rendirse y darle para la próxima ronda. Así que torre de 1 parece necesaria. Danisa sigue jugando extremadamente bien. Dama 5, durísima jugada en esta posición. El jaque destruye toda la defensa, ¿no? Rey E2 quitándole el enroque. Y ahora alguien me explica cómo se va a desarrollar este alfil, por favor. Y pues, obviamente cómo se va a desarrollar esta torre. Así que esencialmente Danisa está jugando con pieza de más. Y luego de enroque, pues la torre viene a juego rápido. Esto es un desastre ya. Desafortunadamente aquí yo creo que se escapó un detallito. Danisa jugó torre por D1 que no es, sigue teniendo ventaja, pero había una jugada muy dura aquí que era alfil A4. Se ve durísima. Por ejemplo, si torre por C1, pues alfil por dama obviamente, torre C8 jaque, rey D7, torre por A8, dama por A2, rey F3 para poder desarrollar las piezas, porque si no se va a rey F3, explíqueme cómo va a salir ese alfil. Dama por B2 ganando otro peón, alfil B5 jaque, rey C7. El problema obviamente es que, por ejemplo, estos peones están muy débiles y van a caer todos. Torre F8 para atacar en F7, dama por E5 jaque, torre por F7, rey B6 atacando al alfil, alfil E8 por ejemplo y dama por E5. Y el problema aquí es que tenemos dama contra las dos torres, pero la realidad es que el blanco tiene el negro, perdón, tiene 1, 2, 3 peones pasados y las torres no van a poder aguantar. No van a poder aguantar contra todo eso. Así que el negro está claramente ganando en esta posición con sus 3 peones pasados. La otra opción en esta posición, en lugar de torre por, es dama por A4, pero luego de dama por, torre por, enroque, rey D3 y defendiendo el peón de D4, ¿no? Y ahora simplemente F6 y se abre, en la próxima jugada vamos a capturar y se va a abrir la columna y las piezas negras van a entrar y van a hacer escantes. Todo es débil, aquí no, el peón de A2 es débil, el peón de D4 es débil, todo es débil, básicamente, y la dama y la torre deben dominar sin grandes problemas. Así que alfil A4 era durísima jugada en esta posición. Torre de 1, pues a pesar de que mantiene ventaja, pues ¿verdad? No es tan buena. Dama por D1, dama por A2, ganando ya el peón. Dama D2, tratando de defender en B2. Enroque muy bien, sacando el rey del centro, teniendo la torre a jugar, cosa que el blanco obviamente no puede hacer. Volvemos, tiene serios problemas con el desarrollo. Rey E3, tratando de ver si puede desarrollar las piezas. Dama B1, buena jugada. La idea es que ahora el desarrollo ese que quiere lograr el blanco no funciona porque la torre está guindando. Dama D3. Y dama 1 que es mala jugada. Lo correcto en esta posición era simplemente comerse el peón. No veo razón por la cual no podamos comernos un peón.
alfil E2, B5, avanzando el peón pasado, torre B1, por ejemplo, y dama 2, y pues tenemos dos peones de más pasados, ¿no? Y no debe dar mucho problema empujar y ganar, ¿verdad? El rey, para colmo, está medio al garete en E3, así que el blanco tiene muchos problemas. Dama 1 es malita, y ya esto es un error grave, by the way, que básicamente sería la ventaja a la partida. El blanco solamente tenía que ver una pequeñita combinación que es dama por H7. Y luego de rey por, alfil E3 jaque a la descubierta, rey G8 y ¡fuop! Torre por A1 con ligera ventaja del blanco. Así que, pues, lamentablemente, dama 1 es un error grave, grave, grave. Porque dama por H7 es excelente jugada, ¿no? Liberando todos los problemas y ganando un peón en el proceso. Afortunadamente para la puertorriqueña, la jugadora de las piezas blancas jugó el blunder G3 y ahora sí Danitza ya no le dio más break. Nada más por B2, alfil E2, nada más B6, torre B1, dama C7 y Danitza pues fue maniobrando con sus piezas, ¿verdad? Logró ir cambiar las damas y mejorar su posición. Quiero llegar a una posición más adelantada para ilustrarles un detallito luego de F4. Ok, Danitza ha logrado cambiar los alfiles, cambiar las damas y está jugando un final de torre esencialmente ganado porque hay peones en ambos lados del tablero y tenemos un peón pasado y básicamente tenemos dos peones de más. Así que hay peones en ambos lados del tablero, tenemos dos peones de más, tenemos un peón pasado. Todo esto me dice que el negro debe estar ganado aquí. Tiene que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Pero debe estar ganado sin grandes problemas. Y Danitza estaba jugando la partida extremadamente bien luego del errorcito, ¿no? de dama 1. Pero aquí, en esta posición, nuestra amiga Katrina, que es la que tiene las piezas blancas, acaba de jugar el blunder F4. Y aunque usted no lo crea, en esta sencillita posición hay mate en 4 forzado. Así que yo les recomiendo que pare el video y trate de descifrarlo, porque esto parece casi un estudio de finales, ¿no? Es increíble que aquí, con las poquitas piezas que quedan, apenas una torre, haya mate en 4 jugadas. El mate empieza con la jugada torre H8. Lamentablemente Danitza jugó rey E7, que es una jugada natural, es suficiente para ganar, pero ¿verdad? Torre H8 era la prosaica, la artística. Probablemente Danitza ni siquiera consideró torre H8 en su análisis, primero porque está ganada y realmente está ganada como quiera, ¿verdad? Y quizás la forma que ella escogió es más fácil. Pero quizás la segunda razón por la que no la considero es porque simplemente esa jugada guinda el peón de B5. Lo que sucede es que si se captura el peón de inmediato, le hacen F6. Durísima jugada. Y ahora comer es única. El rey no sale hacia atrás, el rey no tiene ninguna casilla, no puede ir hacia el frente, o sea, el rey no tiene ninguna casilla. Para parar el jaque, capturar es única. Y ahora, luego de torre H5, el rey no tiene casilla. La única jugada es F5 y luego de torre por F5 es mate. Usted dirá, bueno, Rafa, ¿qué pasa si no me como el peón? Bueno, si usted no se come el peón, pues, ¿qué va a jugar? El rey no tiene ninguna casilla, ¿no? Ya vimos que el rey no tiene ninguna casilla. Así que si no se come el peón, pues las únicas jugadas que quedan, by the way, le están haciendo F6 directa, sin pena ni gloria. Así que a cualquier jugada de torre, pues le hacen F6 y luego de torre H5, pues para casa. La única otra opción que queda es empujar algún peón, pero luego de una jugada como F5, por ejemplo, entonces torre H4. Y el problema es que ahora la torre va a venir a D5. Cualquier jugada de peón, póngale G6 por decir una, pues simplemente torre E4 jaque. Así que había increíblemente en esta posición prácticamente de estudio, diría yo, que bonita para ponerla en un libro de estudios de finales, hay mate en 4 forzado. Danitza jugó rey E7, que es una jugada normal. F5, F6 jaque, peón por, jaque, rey F4, el rey tiene que retroceder, rey D6, F por, rey por, torre B2 y el peón avanza, ¿no? B4, torre 2 jaque, rey F7, rey F5, B3, torre H2, B2
y para la casa, ¿no? Y aquí la jugadora de las piezas blancas abandonó. Excelente partida de Danitza, que con uno que otro detallito, pues básicamente fue una partida muy bien jugada. Buenas noches, mi gente, se me cuidan.